Contemos a los ecuatorianos cómo será el 8º censo de población, 7º de vivienda y 1º de comunidades. Con ustedes, nuestro subdirector general, Jorge García. Ok. Sí. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por el apoyo al INEC y el apoyo al Censo Nacional de Población del año 2022. Señores ministros de Estado, autoridades locales y nacionales, representantes de los organismos internacionales, compañeros del INEC, amigos de los medios de comunicación y público en general. La capilla que nos acoge en este día y por lo que agradecemos a Pablo y a Berenice Guayasamín por la bondad de recibirnos, tiene algunos espacios que son para nosotros particularmente interesantes, no solamente por la lógica de la ecuatorianidad. El maestro pintó sentimientos, pintó rostros, pintó flores y pintó algo que también es muy particular, pintó casas, las casas de Quito en las laderas, como si fueran una cartografía en policromía que nos antecede y nos da pie para comenzar este ejercicio de presentación del Censo Nacional de Población y Vivienda. Esas viviendas que para nosotros tienen que multiplicarse hasta cubrir los 6 millones de viviendas que componen el territorio nacional. ¿Qué son y para qué sirven los censos? De forma esquemática mencionan que es para saber cuántas personas habitan un territorio, dónde viven y cuáles son sus condiciones de vida. Pero los censos tienen objetivos y particularidades adicionales. Por ejemplo, el dar cuenta de las diferencias, de las diversidades en esas poblaciones. Técnicamente le llamamos visibilidad estadística. Eso es algo que queremos también responder en este momento del Censo 2022. Y a partir de esa definición o ubicación de las personas, seguramente desde la política pública, desde la gestión privada, desde las acciones de las empresas, podemos ir generando ese conjunto de servicios y de beneficios que vayan a favor de la comunidad y de la sociedad. Los censos tienen una historia larga de evolución. Le mencionaba, señor presidente, al inicio, que antes la cartografía, que era más monocroma que lo que hacía el maestro Guayasamín, se la trabajaba con bombígrafos y con rapidógrafos. Pero la tecnología ha cambiado y ha evolucionado. En los censos anteriores tuvimos la posibilidad de digitalizar la cartografía. Pudimos capturar la información con sistemas de reconocimiento de caracteres. Y en este caso, para el Censo 2022, estamos incorporando nueva tecnología, como por ejemplo la captura de información de manera automatizada a través de tabletas electrónicas o a través de del propio ingreso de información en un espacio web. Lo vamos a explicar en un par de minutos. Antes, los censos en el Ecuador se realizaban en un día. Se desplegaba un enorme contingente de voluntarios, en su mayoría estudiantes de los últimos años de bachillerato. Los cuestionarios eran físicos y se utilizaba material cartográfico de apoyo para ubicarse en territorio. En el primer censo moderno de 1950, el INEC utilizó cartografía básica de apoyo. En 1962 usó fotografías aéreas y fue clave el rol de Dolores Cacuango para acceder a zonas nunca antes investigadas. En 1974, el INEC aplicó el grabado en vinil anaranjado y las pruebas de color. En 1982 y 1990 se contrataron dibujantes y se adquirieron mesas de dibujo y radiógrafos. En el censo del 2001, para georreferenciar los resultados, se digitalizaron las capas de sectores dispersos. Y en 2010 se generó por primera vez cartografía digital
para integrar el operativo censal. Preguntas como, por ejemplo, si una persona utiliza o no zapatos, a ahora indagar sobre si tenemos la posibilidad de acceder a un computador o a Internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? El censo del año 2022, respetando la tradición del instituto, será un censo inclusivo, un censo que respete la diversidad. Vamos a trabajar con un conjunto de censistas que serán seleccionados de manera técnica directamente de las poblaciones. Queremos que sean los propios ciudadanos levantando la información de su territorio en cercanía. Vamos a incorporar tecnología que nos permita entregar los resultados con mayor oportunidad, hacerlo mucho más rápido de lo que pudo hacerse en los años anteriores y quizás suplir esa ausencia de datos que tiene estos dos últimos años. Hay dos cuestiones que son sustantivas al momento de explicar el censo de población o la forma como vamos a recolectar los datos en este 2022. Los habíamos anticipado, divididos, uno en un censo en línea, donde las personas directamente en sus hogares, a través del acceso a un formulario electrónico provisto por el instituto, pueda ingresar los datos suyos y de las personas que componen su hogar. Esto significa que tendremos la información con una mayor anticipación, que podemos generar mejores controles, podemos garantizar de mejor manera la calidad y algo que es importante y sustantivo, podemos también generar algunas economías al proceso censal. Y el segundo componente tiene que ver con lo que le llamamos el censo presencial, quizás más parecido a lo que habitualmente hace el instituto en sus operaciones de estadísticas o en los censos tradicionales, que es la visita del censista casa por casa en un barrido territorial, levantando la información como lo habíamos anticipado, con una tableta electrónica. Eso significa, nuevamente, la posibilidad de mejorar la calidad de la información y de entregarla de manera más oportuna. Además, podemos también con eso alivianar los tiempos de entrevista y hacer un ejercicio un poco más amable y cómodo para las personas que nos están entregando la información. El censo también tiene algunas complejidades que se tienen que resolver, que se tienen que administrar y que se tienen que anticipar. La primera, que es fruto de esta nueva modalidad de censo de población, y es el hecho de que no vamos a utilizar estudiantes secundarios, es decir, vamos a pasar de esos 500,000 o 600,000 estudiantes que se necesitaron para el censo del año 2010 a únicamente 18,000 censistas. Esto permite lo que les habíamos anunciado ya, el uso de las tabletas electrónicas. También tenemos que anticipar el abordaje de los territorios que podrían tener una complicación particular a través de una suerte de priorización. Y estamos planteando operativos especiales para atender esos territorios que tienen esas particularidades. Por ejemplo, esos territorios de difícil acceso que están alejados de los centros urbanos o aquellos que podrían tener alguna complicación particular en el tema de la seguridad. Y hay un tercer elemento que es el que nos convoca también en este momento y en el que nos solicita que pidamos algunos favores, ¿no? Es este de la articulación y la logística. Con el equipo del INEC intentábamos encontrar una palabra que explique rápidamente el tema articulación. Y quizás la frase, más que una palabra, es
encontrar voluntades. El hecho de que todos los actores del país puedan participar en el censo de población, facilitando el armaje territorial y la llegada de los censistas directamente a los territorios. ¿Cuáles son las ventajas del nuevo censo de población y de vivienda? No se paralizará la economía por un día. El país necesita mantener ese ímpetu de reactivación. Se contratará personal calificado y no se expondrá a los menores de edad que son estudiantes secundarios. La captura de los datos se realizará a través de tabletas electrónicas, lo que mejora sustantivamente la calidad de la información. Se podrá georreferenciar las viviendas asociando parte de la información de la vivienda con el territorio, y esto podría ser una cuestión supremamente importante para la planificación local. Y luego tenemos esta posibilidad del censo en línea, que ahorra tiempo del operativo y es una opción más amigable para el ciudadano. En la presentación ustedes pueden ver algunos rostros, los rostros que componen el país. Y si me permiten, durante 2 segundos, hacer una referencia un tanto personal. Mis abuelos vienen de un pueblito pequeñito en la sierra ecuatoriana que se llama Isindiví, en la provincia del Cotopaxi. Mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos vienen de Quito y de Cuenca. Mi esposa viene o nació en Manabí. Mi padre fue migrante. Esa realidad que puede parecer muy particular mía es en realidad lo que sucede con toda la población en el país. Y cuando le agregamos esa diversidad, ese conjunto de rostros, ese conjunto de historias, se compone o configura lo que queremos recabar en el Censo Nacional de Población. La posibilidad de darle visibilidad a las personas del país, actualizar los datos y aportar para la toma de decisiones y la definición de la política pública, la política privada y el trabajo en la academia. Con eso termino, señor presidente, comprometiendo a nombre del instituto y a nombre de Roberto, que es nuestro director, el trabajo para que este censo sea también una posibilidad para encontrarnos y reencontrarnos, y que sea un proceso exitoso, que le lleve al país a tomar las decisiones que necesita. Presidente, estamos comprometidos. Muchas gracias.